a tu gracia y tu misericordia hacia nosotros. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has concedido, por nuestras familias, por nuestros hijos, porque nos has guardado en tu mano, Señor, pero sobre todas las cosas, porque nos has dado salvación y nos permites conocerte mejor cada día y aprender más de ti. Te damos gracias, Señor, por todas estas cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar hoy, por gracia de Dios, una serie de estudios. Vamos a empezar con el primer libro de la Biblia. Y vamos a estudiar hoy el capítulo 1 de Génesis. Entonces vamos a Génesis 1. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a ir viendo algunas cosas y paso a paso lo vamos estudiando. Vamos a ver los versículos 1. Vamos a ver los versículos 1 al 5. Génesis 1, del 1 al 5. ¿Alguien que quiera leer? Ok, tenemos el primer día de la creación. Ahora, vamos viendo por partes lo que la idea de estudiar Génesis, que algunos ya, en algún momento estudiamos llevamos a cabo este estudio. Pues la idea es tentar los cimientos de lo que es pues finalmente nuestro conocimiento de Dios, nuestra confianza en Dios. Así es que, pues por eso les damos una hoja para que vayan ahí anotando lo que vamos viendo y de esta manera pues sacamos más provecho, ¿verdad? Bueno, dice Génesis es el libro de los orígenes. Es necesario conocerlo para entender el resto de la Biblia. En este libro se establecen las bases de todo lo que conocemos acerca de Dios. De hecho, en los capítulos del 1 al 12 está básicamente formado todo el fundamento de lo que entendemos respecto de Dios, del ser humano, de la historia bíblica. Conocer estos 12 capítulos es importante, pero vamos a ir estudiando esto paso a paso para tener una idea correcta sobre Dios, sobre nuestra vida. Dice, aquí vemos por qué es necesaria la salvación, por qué Jesucristo tuvo que venir, de dónde venimos y cómo surgió todo lo que existe. Es decir, este libro de presentación de Dios dentro del libro de revelación de Dios, que es la Biblia. Okay, lo primero que nos enseña la Biblia es que los cielos y la tierra los creó Dios. Ok, si quieren ahí respondiendo, yo voy a dar el tiempo para que puedan responder. Disculpen, tenemos que darle entendimiento a nuestra impresora. Creo que se nota la mayor parte. Bueno, entonces, lo primero que la Biblia nos enseña es que los cielos y la tierra los creó Dios. Dice que hay tres aspectos que debemos nosotros comprender. Estaba viendo un estudio, era un video, sobre Dios
que no es creado, sino el Dios eterno, en este pasaje nos dice que el tiempo lo creó Dios. Cuando habla del principio, es que cuando Dios crea los cielos y la tierra, crea el tiempo también. Ahora, es necesario crear el tiempo para poder crear el espacio. Dicen, si creas algo, ¿cuándo lo pones y dónde lo pones? Bueno, creó el espacio donde se van a colocar todas las cosas y creó la materia. Los cielos y la tierra fueron creados en el espacio y en el tiempo. Lo que este estudio decía, si Dios creó el tiempo, el espacio y la materia, es que Él es ajeno a ellos. Él los crea desde afuera. Cuando uno crea un aparato como este, uno no vive dentro del aparato, uno está fuera del aparato. Por lo tanto, Dios es eterno, Él está fuera de la creación, es decir, Él no es creado, sino que Él es eterno. Creemos en un Dios que no es creado por nada. Cuando dicen, ¿y quién creó a Dios? Dios no necesitó ser creado, Dios es eterno. Esto, aunque el versículo es corto, y la mayoría de los cristianos se lo saben de memoria, nos enseña ya cosas muy profundas. Porque por eso dice, este versículo, aunque es pequeño, es muy trascendente. Aquí tenemos que tomar la primera decisión de fe. Creer en Génesis 1:1 implica creer que Dios existe, para empezar. Dios estaba presente antes de la existencia de la tierra. Todo lo que existe fue creado por Dios. Nuestro planeta no es producto de la casualidad. Ahora, si yo creo en Dios, entonces no voy a creer que las cosas surgieron por pura casualidad en un estallido, que algunos dicen pudo haber habido un estallido en la creación de los cielos y la tierra, y si hay evidencia de ello, pero hubo alguien detrás de ello creando. Es decir, no venimos a existir nosotros por cuestión de una evolución, sino por cuestión de una creación específica llevada a cabo por un ser superior a ello, que es Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuándo creó Dios los cielos y la tierra? En el principio. Esa sería la respuesta. En el principio. ¿Qué había antes del principio? De hecho, la Biblia nos dice, vamos a ver 1 Corintios 2:7. 1 Corintios 2:7. También en Job 38 lo encontramos. Vamos a ver 1 Corintios 2:7. Job 28. 1 Corintios 2:7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Ok, lo que había antes, dice antes de los siglos, se refiere antes de la creación de todo. No existía el tiempo, no existían los siglos, por lo tanto, antes de los siglos es una expresión usada para referirse antes de la creación. ¿Qué existía? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Esto, bueno, estas dos cosas ahorita lo comentamos. La sabiduría de Dios. Esto significa que Dios, creando todas las cosas, manifestó su sabiduría. Significa que la sabiduría de Dios está por encima de su creación. Es decir, es un fundamento grande entender que todo lo que hace Dios lo hace con entendimiento, con sabiduría, porque aún las circunstancias en esta vida no son superiores a la sabiduría de Dios. Y esto a nosotros nos debe ir dando una imagen del Dios eterno que no está limitado y que es superior a cualquier conocimiento, entendimiento humano, y cualquier misterio de la creación que el hombre descubra, Dios está por encima de ello.
El asunto es que Dios es más sabio que su creación. Y entonces las cosas que Dios lleva a cabo tienen la garantía de que Él hace con su sabiduría. Esto nos debe de informar un concepto de Dios en el cual Él sobrepasa todo. Por esta razón, cuando creemos que Dios elige a las personas, que Dios es el que llama, que Dios nos colocó en este tiempo y eligió la familia en la que nacimos, que Dios es el que nos sustenta, el que nos enseña su palabra, todo esto lo hacemos con la confianza de que la sabiduría de Dios está por encima de toda la creación, incluidos los seres humanos. Entonces estaba la sabiduría de Dios. Ahora, si hablamos del tiempo, estamos también señalando algo que está fuera del tiempo, que es la eternidad. Eternidad, ¿cómo definiría lo que es eterno? Algo eterno. Eterno se ha definido de una manera muy sencilla y práctica, que no tiene principio ni fin. Eso es eterno. No tiene principio ni fin. Eternidad significa que no tiene principio ni fin. Ok, entonces, Dios no está sujeto al tiempo, Dios es eterno, no tiene principio de día, no tiene final de días, existe antes del tiempo y por lo tanto existe fuera del tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo, Dios no, Dios es eterno. El tiempo es creación de Dios, por eso lo llama el principio. Okay. Si hay preguntas, pueden hacer preguntas. Si vamos rápido, también me dicen los que nos están viendo por internet. Pues también si tienen alguna pregunta pueden enviarla. Aunque ahorita no pongo mucha atención a ello, pero podemos comentarlo para la siguiente clase, comentar las preguntas que tengan. Ok, vamos a ver Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, al último libro de la Biblia. Vamos a ver Apocalipsis 1:8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Y el que es, que espera, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ok, esta es la forma en que Dios se describe a sí mismo. De hecho, en el versículo 11, Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ok, Jesús también se llama a sí mismo el alfa y el omega, el primero y el último. Bueno, en estos dos casos hay que, de hecho lo tenemos otras dos veces. Vamos al 21:6. 21, Apocalipsis 21, versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, así que pudiere ser, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua y de la vida. Ok, nuevamente se menciona de esta manera y finalmente en el 22:13. 22:13. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ok, ¿a qué se refiere esta expresión que Dios usa para sí mismo? El que es, el que es la actualidad, el que era y el que ha de venir, el presente, pasado y futuro. Lo que está diciendo el primero y el último es que no hay nada fuera de Dios, todo está abarcado por Dios. Esta es la forma en que Dios se revela al final del libro, pero que ya venimos comprendiendo desde Génesis 1, que Dios está por encima de su creación y no hay nada en la creación que esté fuera de Dios.
Es decir, muchos cristianos tienen de pronto la idea, si allá en Oriente son budistas, bueno, pues allá Dios no es el que está gobernando, Él está gobernando más en Occidente, y allá pues es otra religión, crean otra cosa. Muchos cristianos llegan a tener esa idea como si Dios estuviera delimitado una zona geográfica donde nada más la gente que cree en Él tiene dominio. Pero Dios tiene dominio en toda la creación, todo el planeta. Saben dónde está el mundo musulmán, el mundo budista, el mundo hinduista, los países ateos, etc. Dios está por encima de todo eso porque Él es creador de todo. No hay nada antes que Él y no habrá nada después que Él. Él domina sobre todas las cosas. Por esta razón, cuando decimos que Él es eterno, es que Él también vuelve todas las cosas, por así decirlo. Ahora, Juan 1, del 1 al 3, vamos a ver el Evangelio de Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas que Él fueron hechas. Él habla de lo que ha sido hecho, fue hecho. Ok, entonces aquí tenemos también el hecho de que Jesús, que es el verbo de Dios, que es llamado el verbo, la palabra de Dios, estaba en la creación. Entonces la pregunta aquí es, ¿estaba presente Cristo en la creación del mundo? Sí, ¿verdad? Ok, Él es eterno, estaba en la creación. Luego, hace un rato leímos, bueno, Zoe leyó Génesis 1, 2, que habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces la pregunta es, ¿estaba el Espíritu Santo en la creación del mundo? Sí. Ok. Bueno, entonces vemos a Jesús en la creación, vemos al Espíritu de Dios en la creación, finalmente podemos ir viendo a la Trinidad presente en la creación. Pero hay una pregunta, dice la 8, pero ¿cómo podemos saber que es cierto esto si no había ningún ser humano presente para poder atestiguar que es cierto? Es decir, algunos tienen la idea, existe una ideología llamada la hipótesis documental que dice que la creación, lo que nos llegó, fueron los escritos de antiguos que escribieron en tablillas y entonces ellos contaron cómo había sido la creación. La pregunta es, ¿quién les contó a ellos qué pasó en los primeros días de la creación, que no había seres humanos? Entonces, vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:3. Por la fe entenderemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ok, entonces, esto lo entendemos por fe. Por fe. Aceptamos el testimonio de Dios acerca de la creación por fe. Dios dice que así fue y nosotros lo aceptamos por fe. Hay una pregunta, bueno, y si los seres humanos señalan que han descubierto científicamente que hubo una explosión y que después empezó todo este material a reunirse en planetas, se creó el sistema solar y de pronto del planeta Tierra surgió agua por la unión de elementos y esos elementos que se iban multiplicando finalmente empezaron a tener un orden genético, se empezó a crear vida y ellos sostienen que han ido encontrando todo esto que podemos decir, que finalmente lo que la ciencia nos da es información, pero lo que el ser humano hace con la información es interpretarla. La interpretación de esa información se hace de acuerdo a la mentalidad del ser humano. Es decir, no podemos decir que la ciencia nos afirma eso, sino que nos ha dado información y esa información ha sido interpretada por los seres humanos de acuerdo a su corazón. Porque lo que encontramos en la creación es la evidencia de un diseñador. Por eso los cristianos hablamos del diseño.
diseño, se fue el término, pero un Dios como diseñador de las cosas. No ocurren porque sí, sino que guardan un perfecto orden y son sustentados y funcionan porque hubo una mente y una fuerza y finalmente un ser poderoso e inteligente y sabio creando todo esto. Entonces, nosotros lo creemos por fe. Dice, si alguien estuvo presente en esos días, seguramente dejó algún escrito para que nos enteráramos. Ese alguien es Dios. Nosotros no estuvimos ahí. Los evolucionistas hablan de una teoría contraria a la Biblia, pero no pueden tener certeza de lo que pasó hace 5,000 años. ¿Cómo pueden entonces hablar de cosas de hace 1,000,000 de años? Esto según la teoría de la evolución. Los cristianos creemos que la Biblia tiene aproximadamente 6,000 años de existir. Ya luego estaremos viendo las genealogías para poder darnos una idea clara sobre eso. Dice, entonces, ¿quién escribió todo este relato y el resto del libro de Génesis? Bueno, hay una respuesta muy sencilla a esto. Finalmente, nadie estuvo antes de la creación ni durante la creación. Por eso sabemos que Dios se lo contó a Moisés en el monte Sinaí durante el Éxodo. En 2 ocasiones Moisés subió al monte y estuvo 40 días con Dios. Históricamente, desde la antigüedad, los hebreos han dado el crédito de escribir el libro de Génesis a Moisés. ¿Cómo pudo Moisés saber lo de la creación? Porque Dios se lo dijo. Ahora, hay un motivo muy lógico para esto. Dice, esto lo hizo para darle fundamentos de identidad al pueblo que acababa de liberar de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel que fue sacado de Egipto debía saber de dónde provenía, quiénes eran sus antepasados, cuál era su historia, porque ellos no la tenían anotada, sino que esta historia le fue narrada a Moisés. Para leerla al pueblo, Moisés la escribió para narrarla al pueblo. Lo que el libro de Éxodo nos habla es que Moisés, Éxodo Levítico, nos habla de que Moisés estaba escribiendo un libro. Dios le dijo, escribe en un libro todas estas cosas, escribe en un libro tal cosa. Cuando Moisés se toca con Dios, le dice, bórrame a mí de tu libro, etc. Moisés estaba escribiendo un libro por todo lo que Dios le estaba narrando. Ahora, ¿qué material usó Dios para crear el universo según Hebreos 11:3 que acabamos de leer? Ninguno, ¿verdad? Lo que existe fue hecho de lo que no se ve. Es decir, nosotros como creadores, alguien crea un diseño de zapato, luego utiliza un lápiz y una hoja y luego lo hace, compra el material y lo produce. Pero utilizó materiales, él no creó el material ya existía. Dios creó la tierra de la nada, no existía la materia. Eso en latín se llama ex nihilo, que significa de la nada. Creo que es griego ex nihilo, que significa de la nada, extraído de la nada. De ahí viene conceptos como nihilismo, que significa nada, donde nada está establecido. Bueno, Dios no tomó un material, sino que creó las cosas de la nada. No dijo, bueno, que ya le voy a juntar tierra y lo voy a amasar y voy a hacer un planeta Tierra y voy a tomar otros. No, él no existían estos materiales y él los creó. Esto es la característica de Dios como creador. Lo demás, lo que nosotros podemos ser, solamente somos transformadores, pero no creadores en ese sentido. ¿Ok? Creamos una historia, pues solo tomamos ideas, unimos ideas y palabras, pero en realidad, tanto así como creador, el ser humano no es. Entonces, dice, cuando alguien va a crear o construir cualquier cosa, necesita un material para hacerlo, por lo tanto,
No somos creadores, solo transformadores. Sin embargo, Dios es creador porque sin usar un material, creó todo lo que existe. A esto se le llama estilo, que en latín significa de la nada. Ahora, ¿será posible crear vida, planetas, estrellas y todo ser viviente sin usar materiales? Vamos a ver Jeremías 32:17. Jeremías 32:17. Ah, Señor Dios, ciertamente, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Ok, el hecho es de que cuando la Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, no nos está hablando de un Dios solamente que acomodó cosas, sino que los montes, el firmamento, los cielos, por el hecho de existir, nos hablan de un Dios para el cual nada es imposible, porque como dice Jeremías, creó todo solamente con su poder. Cosas que no existían, las trajo a la existencia, y por eso cada que veamos cualquier parte de la naturaleza, tendremos la evidencia de un Dios para el cual nada es imposible. Por eso dice, ¿cuántas cosas hay imposibles para Dios? Ninguna. Ninguna cosa es imposible para Dios. Y vamos a ver Nehemías 9:6. Y dije, Dios mío, confuso y irresponsable estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro al tipo que le... ¿Nehemías? Nehemías, sí, Nehemías. Ah, ok, está despuésito de Nehemías. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Ok, aquí hay un punto importante. ¿Por qué los ejércitos del cielo, es decir, las estrellas, los ángeles, finalmente todo lo que podemos ver en el firmamento y aún lo que no vemos, ¿por qué adora a Dios? ¿Por qué los ejércitos del cielo adoran a Dios? Él lo creó todo. Exactamente, porque Él lo creó todo. Porque Él lo creó todo. Bueno, ahora, el poder de Dios se manifiesta en que Él es creador de todo. Vamos a ver Romanos 1:20. Ahora, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder revelar, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existe excusa. Ok, dice aquí, de hecho nos señala este pasaje dos cosas. Dice, ¿cuáles son las dos cosas que Dios da a conocer de sí mismo a través de la creación? De acuerdo a este versículo 20. Bueno, son las cosas invisibles de Él. Y luego dice, ajá, y después de eso, su eterno poder, ok, su eterno poder, y lo otro es su divinidad o naturaleza divina. Su eterno poder y su divinidad. Esas son las dos cosas invisibles de Dios. Que Pablo está diciendo, Dios es invisible, nos enseña sus cosas invisibles a través de lo visible.
Es decir, la creación nos muestra lo que de Dios podemos ver. Ok. Entonces, dice por eso que entendemos las cosas invisibles por medio de lo creado. Bueno, vamos a volver a Génesis 2. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Ok. Sí. Desordenada y vacía. Como el cuarto de un adolescente. ¿Cuándo siempre estaba así? Ok, la tierra estaba sin orden y vacía o desordenada y vacía. La pregunta dice, ¿creó Dios ese día la luz? Sí, ¿verdad? Ese día Dios creó la luz. Ahora, ¿en qué día fue creado el sol? A ver, búsquenle ahí. Bueno, se lo voy a... El versículo 14 y 15. A ver, lee el 14 y 15. Dijo luego Dios, haya luz, lumbreras en la parte de los cielos para el día de la noche, y sirvieron las señales para las estaciones, para días y noches, y sean con lumbreras en la estación de los cielos para estar sobre la tierra, fuera. El 16. Ok, el versículo 19 nos dice que fue la tarde y la mañana, el día 4. Ok, dice, ¿en qué día fue creado el sol? El cuarto día. Quienes critican la creación tienen, generalmente sostienen, bueno, si el sol existió hasta el cuarto día, ¿qué pasó en los primeros días? Porque vino la luz. Hay una cosa que entender sobre esto. La luz no depende del sol. Sin embargo, lo que nos está diciendo el pasaje es que Dios delegó al sol alumbrar en el día para determinar el día. Puso la luna para alumbrar en la noche. Recuerden, la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Cuando la luna está llena y entera y no hay nubes, esas noches son muy claras, pero es el reflejo de la luz del sol. Ahora, el asunto es que nos está diciendo que la luz no depende del sol. Si la luz dependiera del sol, la razón por la que muchas culturas en la antigüedad adoraban al sol es porque agradecían al sol las cosechas, el calor del día, el tener luz. Entonces, ellos tendrían razón de adorar al sol, porque el sol sería el proveedor. Sin embargo, el sol lo entendemos a la luz del pasaje como un mero administrador. Administra la luz para el mundo, da calor, la fotosíntesis que todas las plantas llevan a cabo por la luz solar, y en la primera parte la fotosíntesis es por la luz, después viene una fase que no necesita luz, pero sin embargo proviene el alimento de todo eso, pero no es porque lo debamos al sol, sino a Dios. Y vemos al sol como algo creado, un ser inanimado, creado para existir, para administrar la luz que Dios ya había creado. Entonces, la luz no depende del sol. El temor
de los catastrofistas que hablan del calentamiento global y todo esto, es el hecho de que si la Tierra sigue como va y empieza a haber más contaminación, se bloquea la luz del sol, la Tierra se enfría, empieza a haber catástrofes, porque dependen de su mente, todas las cosas dependen del sol. Entonces, de hecho, desde hace más de una década están anunciando fuertes emisiones de calor en el sol, explosiones enormes que vienen a la Tierra y que alteran los instrumentos de los aviones y todo lo computación, y no ha sucedido nada de eso. Está anuncia que va a llegar este tipo de cosas y nunca ha pasado. Entonces, bueno, el asunto es que la luz no depende del sol, depende del poder de Dios. Por eso fue creado con tan solo una orden de Él. Ahora, tenemos que hablar de un aspecto que muchos cristianos creen. Muchos cristianos creen en un mundo de millones de años, porque dicen que entre los versículos 1 y 2 hay una brecha, por eso le llama la teoría de la brecha, que en esta brecha Dios creó los cielos y la tierra, luego creó a los ángeles y pasaron millones de años, los ángeles adoraban a Dios, glorificaban a Dios, hasta que Satanás se rebeló y entonces hubo una guerra entre los ángeles y Dios. Finalmente Dios echó a Satanás a la tierra y entonces la tierra quedó desordenada y vacía. Hay una serie brasileña, bueno, está en portugués, yo me imagino que es brasileña. Cuando hablan del portugués, que realmente en Portugal, quien se va a olvidar, casi todo es brasileño. Pero hay una serie en portugués que es de la Biblia, y solamente vi 20 minutos, 10 minutos creo, porque sacan toda esta teoría como una realidad y una explicación. Ahora, la cuestión es que si esto fuera verdad, finalmente el ser humano sería un parche a la creación de Dios. No tendría el propósito para el cual entendemos que Dios lo puso como la corona de su creación, en la cual debía de manifestar la gloria de la imagen de Dios a la creación y señorear sobre ella, sino que Dios finalmente en alguna forma fracasó y entonces echó a andar algo biológico que no existía, porque todo era espiritual y mineral nada más. Por eso hablan del mundo mineral, un mundo donde todos los seres que existían simplemente eran ángeles, eran espirituales. Sin embargo, entendemos que esto, bueno, es una teoría errónea. Ellos sostienen entonces que aquí es donde dice fue cuando Satanás se rebeló contra Dios y esto dejó un desorden de oscuridad en la tierra que Dios había creado. Es la teoría de la brecha. Solo Dios es eterno. Los ángeles, incluyendo a los demonios y al diablo, son seres creados. Ellos posiblemente fueron creados en el principio junto con la tierra, pero el desorden y vacuidad, es decir, ese vacío, son parte del proceso de la creación. Dios puso orden en la tierra, creó la luz y separó las aguas para formar el firmamento. El asunto es que muchos cristianos no les gusta la idea de que Dios crea la tierra, los cielos y la tierra se encuentra desordenada y vacía, pensando, bueno, pero es que es un Dios santo, eterno, ordenado, ¿cómo creó una tierra desordenada y vacía? Lo que nos enseña estos términos es el hecho de que Dios llevó a cabo la creación bajo un proceso de 6 días, porque Dios pudo haber creado todo en un solo día, ¿sí o no? Con solo su palabra y aparecer este mundo tal como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, Dios puso un orden a las cosas, creó el tiempo y por lo tanto creó la semana. El hecho de que tengamos semanas de 7 días se deriva de la creación. Bueno, entonces, dice, a la luz Dios la llamó. Ahí es donde no se nota mucho
En la primera rayita dice, a la luz Dios la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Tinieblas significa oscuridad. Realmente tinieblas se asocia con algo más tétrico, ¿no? Pero no es más que oscuridad. Puso agua arriba. Esa es la forma en que Dios creó la tierra. Había agua, luego un espacio de aire que nosotros llamamos atmósfera, y luego agua arriba. Una capa de agua cubriendo toda su creación. ¿Ok? Esto nos va a enseñar el diluvio como porque el agua cayó del cielo, pero también brotó de la tierra. No solamente fue lluvia, sino que también fue agua saliendo del interior de la tierra. Hay una cosa importante, lo que Dios nos enseña en el diluvio, cuando llegamos ahí vamos a estudiar sobre eso. Pero nos enseña que la tierra no se va a quedar sin agua, porque tiene suficiente agua como para cubrir toda la tierra. La prueba está en que así fue como creó Dios los cielos y la tierra. La tierra inicialmente estaba rodeada totalmente por agua, así es que creó una expansión o firmamento en medio del agua y puso agua arriba y puso agua abajo. ¿Ok? Puso agua arriba, luego el firmamento, luego agua abajo. Al firmamento Dios los llamó cielos. Cielos. Es que leemos hasta el 5, ¿no? Ok, vamos a leer 6 al 8. Vamos a leer los versículos 6 al 8, porque esa parte no habíamos leído. En medio de las aguas, separé las aguas de las aguas, e hizo Dios las extendió por todas las aguas, y estaban debajo del espacio de las aguas, y por así llamó Dios a los cielos, y fue la tarde y la mañana, el día que fue. Ok, la tarde y la mañana. Es importante entender por qué van 2 veces que nos dice que fue la tarde y la mañana, porque finalmente los hebreos, y de ahí se derivan los judíos, entienden el día a partir de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde. El día empieza en la tarde y termina en la mañana, mediodía y a la siguiente tarde. ¿Ok? Lo que nos está diciendo, y a pesar de esto todavía hay cristianos que sostienen que estos días, cada un día fue una era geológica. Sin embargo, Dios tiene que reiterar la tarde y la mañana, el día primero, o un día, es como dicen. ¿Ok? Entonces, vemos esta separación porque Dios está creando el lugar donde va a poner todo lo creado. Cielo y la tierra. ¿Ok? Entonces nos está enseñando cómo lleva a cabo esto. Luego vamos a ver del 9 al 13. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Fue la tarde, fue la mañana, el tercer día. Ok. De hecho, aquí en el manual donde vamos, dice, en ese tiempo no llovía. Vamos a ver cómo se regaba la tierra, nada más para tener una idea, en Génesis 2, los versículos 5 al 6. Génesis 2, 5 al 6. Y se convirtió Dios a una sobre la tierra y hacía hombre para que labrase la tierra y comiese la tierra. Y sacó el sol de la era la tarde
Ok, no había hombre todavía, nadie regaba las plantas, sino que no llovía, más bien subía el vapor y ese vapor que subía a la tierra humedecía todo, algo muy semejante al rocío que hay en muchos lugares en las mañanas. Bueno, lo que nos dice entonces, la primera lluvia fue en Génesis 7:11, que es, bueno, vamos a leerlo, Génesis 7:11, es la primera vez que llovió. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, los 17 días de mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Ok, ese día empezó la lluvia. Y desde entonces llueve. Y la lluvia causa erosión que antes no había. Bueno, vamos a ver el... Ok, ya vimos hasta ahorita los 3 primeros días. Vamos a llenar los 3 primeros días y ahorita leemos los siguientes. El primer día que creó Dios. La tierra, el cielo, la tierra y la luz. Ok, esto obviamente al crear la luz creó el día y la noche. Una vez leí una teoría terraplanista basada en este pasaje, se me hizo muy interesante y bueno, aunque no vamos a complicar cosas hablando de terraplanismo, ¿no? Si no, ahora no, soy terraplanista. Ok. Pero el asunto está en que Dios separó el día, la luz de la oscuridad, quiere decir que creó la luz no dominaba todo, sino que parte de la tierra estaba alumbrada y parte en oscuridad, entonces creó el día, porque de otra forma no pudo haber creado el primer día si no era creada la luz, ¿verdad? Ok, bueno. El segundo día que creó... Ok, vamos a ponerle el firmamento. El firmamento, que es precisamente ese espacio. Cuando vemos el horizonte entre el firmamento, hay ese espacio entre el cielo, la tierra y el del medio es el firmamento. Ok, es la atmósfera donde vivimos, la biosfera donde vivimos nosotros. Y el tercer día que vimos que creó. Ok, vamos a ponerle la tierra, primero la tierra, ¿verdad? Los mares y la vegetación. La tierra, los mares y la vegetación. La tierra, los mares y la vegetación con público. Ok. De hecho, ya también vimos parte, no lo leímos todo, pero Zoe leyó parte de lo que creó el cuarto día. ¿Qué creó Dios el cuarto día? Ok, que son el sol, la luna y las estrellas, ¿ok? El sol, la luna y las estrellas. Y nos faltan 2 días. Ok. Vamos a leer del 20 al 23. Dijo que producto de las aguas seres vivientes y aves volverán sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo el que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los
Ok, el día quinto entonces Dios creó. Ok. No, nada más marinos. Ok, aves y animales marinos. Aves y animales marinos. Que ahorita fue llenen la tierra, perdón, llenen las aguas y las aves multiplíquense en la tierra. Ok. Bueno, entonces esto fue el quinto día. Vamos a leer del 24 al 25. En los peces del mar, en los árboles de los cielos, en los mares, en la tierra, y que todo animal Ok, el día sexto Dios creó entonces. Ok, los animales de la tierra y el hombre y la mujer. Muy bien. Los animales de la tierra y el hombre y la mujer. Eso fue el sexto día. Ahí tenemos los 6 días de la creación. Aunque podríamos decir que aún el séptimo día Dios creó algo. Vamos a leer el capítulo 2 y los versículos es del 1 al 4. Ok, diríamos que Dios también creó algo el séptimo día, algo que todos quieren pero que a nadie le gusta. el día de descanso. Exactamente, el descanso es el sábado, el séptimo día, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios el séptimo día? Descansó. Ok, nos dice Dios que si Él descansó, pues tenemos que descansar, pero luego uno se da cuenta que a nadie le gusta descansar. Bueno, hay unos que viven para descansar, pero la realidad es que el pueblo de Israel batallaba a Dios con ellos porque les decía, hoy es para descansar y no querían descansar. Y el ser humano, aún hay gente que el día que tiene descanso se va a chambear en algo. Pero hay gente que gusta. Hay quien cubre la cuota, ¿verdad? Mi por eso viven para descansar. Descanso por los que no descansan. Bueno,
Entonces, lo que Dios hizo el séptimo día fue descansar. De hecho, bendijo ese día para descansar. Vamos a ver Romanos 11:36. Y luego alguien más, Colosenses 1:16. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, la gloria por los siglos. Amén. Ok, por él y para él y para él son todas las cosas. Colosenses 1:16. De los que hay en la tierra y el cielo. Y para él. Ok. Todo esto que Dios creó fue creado ¿para quién? Para los cristianos, la gente pobre, los ángeles, Dios mismo, la humanidad. Subrayen uno. Para Dios mismo. Dice, porque de él y para él. Entonces todo fue creado para él. La creación es para glorificar a Dios. Ok, ahora repasando un poquito esta última parte del capítulo 1, donde Dios crea al hombre. Ok, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ok, entonces ahí diría imagen. Ok, dice Dios creó al ser humano para que pueda su propia imagen. Es decir, que lo reflejara. Pero como veremos más adelante, el pecado dañó esa imagen, por eso el ser humano tiene una autoestima dañada y baja. Ahora, el asunto es que una imagen no es la realidad misma. Cuando nosotros prendemos la televisión, vemos algo que está pasando en otro lugar y tal vez con unos segundos de diferencia está ocurriendo algo y nosotros lo que vemos es la imagen, no la situación misma. No podemos respirar el aroma del lugar, no podemos sentir el aire como se mueve en el lugar, pero vemos la imagen. El ser humano no era Dios en la creación, sino el reflejo de Dios en la creación. ¿Ok? Pero esto va dándole al ser humano una razón de existir. Le va dando al ser humano un sentido a su vida. Y por el otro lado, si todo esto fue simplemente algo creado por las circunstancias, una serie de accidentes espaciales y universales, etcétera, y todo empezó a surgir simplemente porque sí, el ser humano no tiene ninguna razón de existencia. No hay nada que pueda decir el ser humano que tenga valor, porque finalmente nada determina qué es valioso. Entonces, qué es correcto, qué es incorrecto. Pero cuando la Biblia nos dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para reflejarle en la creación y por lo tanto dominar sobre ella, lo cual implica someterla, pero también cuidarla. Por un lado, en algún tiempo fue someterla y ahora es cuidarla, sin someterla, es decir, no como carne, porque las vacas, que no sé qué tal, son cosas erróneas. El asunto es entender que finalmente si nadie va a comer carne de res en el mundo, las vacas se van a extinguir, porque nadie las va a cuidar. Entonces, pero volviendo al punto, el ser humano está para reflejar la gloria de Dios en la creación, la autoridad de Dios. Dice, Dios tuvo que hacerse hombre para restaurar lo que había deseado desde el principio. Vamos a ver Romanos 8:29, que muchos se lo saben quizás de memoria ya, que lo hemos usado mucho. Romanos 8:29. Para que él sea el primogénito en muchos hermanos. Muy bien. Entonces, Dios nos transforma para que lleguemos a ser la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dios nos transforma para que lleguemos a ser la imagen de su Hijo Jesucristo.
Dice, fueron los días de la creación, 6 días literales, 6 eras geológicas. La frase al final de cada día de la creación es, y fue la tarde y la mañana. La tarde y la mañana. Esta frase se repite al final de cada día. Y fue la tarde y la mañana. Eso nos habla de días literales. La creación, evolución, es un argumento surgido a partir de las ideas de Darwin. Es decir, nadie tenía esto en su mente hasta que fue surgiendo toda esta idea de la evolución. Entonces, para el ser humano era claro que si Dios decía un día, bueno, que muchos discuten si el término yom, que es día, podría ser referirse a un tiempo más largo, pero si nos dice fue la tarde y la mañana, creo que Dios está siendo tajante para no dejar ninguna duda que fueron 6 días literales. En este punto tienes que tomar una segunda decisión sobre lo que crees, subraya tu decisión. Creo que el hombre desciende del mono, creo que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Así es que es una decisión que tenemos que tomar. Porque esto va a determinar si nos vemos como animales o si nos vemos como la imagen de Dios. Creo que hay una gran diferencia entre ambas. ¿Ok? El asunto es que como el ser humano fue hecho el mismo día que los animales, para muchos es fácil relacionarlo con los animales. Pero sin embargo, finalmente el ser humano es creación como los animales, pero hecho con un modelo distinto, a imagen y semejanza de Dios. Ok, a partir de hoy deberás empezar a vivir de acuerdo a esta decisión. Ya no puedes decir que crees en la evolución y coquetear con la Biblia, o decir que crees en la Biblia, es decir, en Dios y coquetear con la evolución. Es una realidad que la violencia y los homicidios están más ligados a una mentalidad evolucionista que piensa que somos producto de la casualidad y por lo tanto no valemos nada. Quienes creen que el ser humano fue creado a la imagen de Dios tienen otra visión de sí mismo y de las demás personas. Y es que aunque las personas no sean cristianas, tenemos que verlas de esta forma, creadas a imagen y semejanza de Dios. Luego vamos a ver cómo se ha dañado esa imagen de Dios. Ok, finalmente la última pregunta. ¿Consideró Dios que fueron buenas las cosas que Él creó? Sí, ¿verdad? Muchos, después de muchos documentales, ahora que salió esa película, No mires arriba, muchos siguen diciendo, lo peor que le ha pasado al mundo es el ser humano. El ser humano es la gran epidemia del mundo, es la gran catástrofe del mundo, etc. Pero esta es la mentalidad evolucionista. Porque muchos dicen, ¿y cuántos de los que piensan así estarían dispuestos a dejar de existir para que este mundo esté mejor? Por eso dicen, no deberíamos de existir. Ok, ¿y entonces qué va a hacer de este mundo? Hay un programa que se llama El mundo sin seres humanos y señala las consecuencias de cómo serían las cosas si no estuviera el ser humano. Y se empezarían los animales domésticos incluso a comerse entre ellos mismos. Hay aspectos que el ser humano dice sin considerar realmente el origen de las cosas que provienen de la Biblia. De hecho, el libro de Darwin no se llama La Evolución, no es solamente el origen de las especies, sino que tiene un nombre más largo, pero esa era su intención, su libro, señalar cómo se originaron las especies. Sin embargo, la Biblia narra algo muy, muy distinto. Ok, vamos a orar para terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, vamos a ponernos en las manos de Dios y los hermanos que
nos ven por internet y tengan alguna pregunta, pueden escribirla y estaremos comentando sobre ella la próxima semana. A los que puedan estar aquí presentes, ya saben que les esperamos el próximo miércoles, Dios mediante, para continuar con la segunda lección. Vamos a orar. Padre, te agradecemos este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos aquí, Padre, y a cada uno de los que nos ven por internet. Gracias también, Señor, por esta oportunidad de poder tener este contacto, Señor, a distancia. Padre, te pedimos que tú obres en la vida de cada uno, que tú sigas manifestando tu gracia y tu bondad sobre nuestras vidas y no te apartes de nosotros. Te pedimos que nos des sabiduría en todas las cosas que debemos hacer, Padre, para que podamos nosotros en verdad reflejar tu gloria a este mundo. Gracias por todo tu cuidado y por tu paz en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Danos el resto de la semana en paz y permite, Padre, que tengamos el domingo una reunión en la cual glorifiquemos tu nombre y podamos ser edificados en esta comunión unos con otros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos de los que nos ven por internet y les esperamos la próxima semana.